Kertijo Shela, Chiquiabanón, la Utzawech. Espero que el día de hoy estén todos Utz Matios o Yalan Utz. Manuts nunca van a estar, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial que es la indumentaria maya. Por favor, primero vamos a ver si alguien me dice cómo se dice sombrero antes de comenzar la clase. Va a tener puntos extras. El primero que escriba cómo se dice sombrero, yo le voy a poner un punto extra, no mentira, 5 puntos extras en la clase. Vamos a aprender entonces el vocabulario. Los dejo a continuación con nuestro vocabulario de la indumentaria maya. Estamos observando aquí un guarapal, que es un dormitorio, y vamos a pedirle a nuestra amiga que nos enseñe la pronunciación de la indumentaria. Vamos a ver. Uk, bot, Uk es corte. Y pot es huipil. Entonces vamos a ver la palabra chuca significa y. ¿Cómo voy a decir yo corte y huipil? Voy a decir uk chuca pot. Chuca pot. Corte y huipil. Sigamos. shimbul, Shimbul es la faja o el cincho. Shimbul. wesh, Wesh, pantalón de hombre o de mujer. El que sigue lo van a adivinar que es rapidito. camisa, Camisa. ¿Qué será camisa? Camisa, bien. tok, Top, calzón o calzoncillo. En español, nada de bloomer y eso, sino que estamos ya hablando con personas civilizadas, sino que vamos a utilizar la palabra top, calzón o calzoncillo. shahab, Shahab, zapatos o sandalias. Shahab. cotón, Cotón. ¿Se recuerdan que, bueno, eso es un suéter? Pero se recuerdan que a veces las mamás o las abuelitas dicen ponerle un cotoncito al nene. Es un suétercito, ¿verdad? Un suéter. Usamos muchas palabras del idioma cachiquel en el español, como ishta, chanín. Ya lo hemos usado, pero no teníamos claro la traducción. Bueno, de chanín sí, ¿verdad? Porque si no hacemos las cosas rápido nos cae. Pero sigamos. kashlan bot, Kashlan pot es una blusa de mujer, ¿verdad? im, ¿Cómo dijo? Tim, calcetas o calcetines. ¿Se recuerdan que yo les hablaba de un sombrero? Y sombrero se dice, vamos a ver, ¿quién sabe? Pawiaj. Hay otras formas de decirlo, como chompir o net. Pero yo les decía que el primero que me lo escribiera correctamente en el WhatsApp va a tener 5 puntos extras. Bueno, esa va a ser la ventaja del primero que realmente vea el video, porque no crean que no nos damos cuenta que solo aparece el video y le dan enterado, pero no lo han visto. Entonces, así que el primero que logre ver el video bien va a saber la respuesta y va a tener un premio. Entonces, esto fue la pronunciación del día de hoy. Kerika, que tengan un hermoso día.